Antes que nada, con la oración vamos a iniciar. Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias por habernos salvado del infierno eterno. Cada vez que pensemos en tu amor, tu misericordia, te damos muchas gracias. En este lugar hay hermanos y hermanas que aman y desean tu santa palabra y queremos aprender, queremos darnos cuenta tu voluntad hacia a cada uno de nosotros, pero tenemos falta de sabiduría. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra que está escrita en la Biblia, especialmente según tu palabra estamos viviendo en el último tiempo. Así que esperamos, deseamos que nuestros queridos, nuestra familia y nuestro vecino aprendan tu santa palabra y entiendan tu amor por el Evangelio, reciban la salvación y vayan al cielo con nosotros. Para esto, hoy también nos reunimos ante ti. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo. También especialmente desde mañana tenemos seminario de la Biblia. Por este seminario te pedimos que muchas almas asistan y entiendan tu salvación. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Hermanos, vamos a buscar la Biblia, San Marcos, capítulo 16. San Marcos, último capítulo, Marcos 16. Versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Versículo 15. Despacio, leamos juntos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Versículo 19, 20. Otra vez, leamos juntos. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Como sabemos muy bien, desde mañana, durante 5 días, tendremos seminario de la Biblia. Entonces, el día de hoy, espero que meditemos la palabra con el tema la predicación. La predicación
para decirles de otra manera, el salvar las almas. El salvar a las almas. No hay ni una cosa más grande que el salvar a las almas. Por eso, con todo nuestro corazón, tomando la palabra por centro, vamos a meditar, aprender profundamente acerca de la predicación. Hermanos, en este mundo hay cosa grande y cosa pequeña. La guerra del mundo es cosa más grande. La pandemia, el hambre son cosas grandes. Personalmente, también hay cosa grande y cosa pequeña. La enfermedad, el accidente, son cosas grandes de cada uno de nosotros. Sobre todo, la muerte. La muerte es cosa más grande. De entre los dos, cosa grande, cosa pequeña. ¿Qué cosa tiene que hacer primero? ¿Qué cosa tiene que resolver primero? ¿Cosa grande o cosa pequeña? Cosa grande. Cosa grande. Hay que resolver el problema más grande. Es el sabio. ¿Quién creen que es el sabio? ¿Quién creen que es el necio? El sabio es el que discierne cosa grande, cosa pequeña. Y después, él trata de resolver, hacer primero cosa grande. Al contrario, ¿quién es el necio? El necio no puede discernir, no distinguir cosa grande, cosa pequeña. Y a veces ellos hacen cosa pequeña. Al ver la Biblia, la mayoría de la gente hacen cosa pequeña. Entonces, al ver la Biblia, Salmos, capítulo 39, versículo 6, dice, el hombre se afana en vano. El hombre se afana en vano. Para decirles de otra manera, el hombre vive para cosa pequeña. Son necios. Entonces, acerca de la cosa grande y cosa pequeña, tenemos que pensar profundamente y seriamente. Cosa espiritual, cosa carnal, de entre los dos. ¿Qué cosa es más importante? ¿Qué cosa es más grande? Cosa espiritual, cosa eterna, cosa temporal. Entre los dos, ¿qué cosa es más grande? ¿Qué cosa más grande? Cosa eterna, cosa espiritual. Cosa de hombre, cosa de Dios. Trabajo de hombre, trabajo de Dios. Entre los dos, ¿qué cosa es más grande? Cosa de Dios. Trabajo de Dios. Al ver la Biblia, San Juan capítulo 10, versículo 29 dice, Dios es mayor que todos. Dios es mayor que todos. Entonces, ¿su trabajo es más grande o no?
es más grande, es más grande. Entonces la Biblia dice, Dios ha hecho cosas grandes. Salmos 71, leamos juntos. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Dios es grande, es más grande. Dios es mayor que todos. En comparación con Dios, cada uno de nosotros es como polvo. Comparando con eternidad, nuestra vida en este mundo es como instante. Es muy corto. Pero Dios es grande. Dios ha hecho cosas grandes. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Sobre esta creación, la Biblia Job capítulo 9 dice, Dios hizo cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. No solo esto, Dios hizo que el pueblo de Israel saliera de Egipto por medio de 10 plagas. Sobre esto, la Biblia Éxodo capítulo 14 dice, Dios hizo cosa grande. Dios hizo cosa grande. Desde el inicio hasta el fin, la historia de humanidad, Dios gobierna toda la historia. Dios es grande. Y también Dios, pasando miles de años, pasando 2000 años, Dios ahora Dios está haciendo cosa grande. O sea, Dios hace que Israel, que fue dispersado por todo el mundo, ahora regrese a su tierra. Es cosa grande. Pero sobre todo, de entre las cosas de Dios, hay cosa más grande. El acontecimiento más grande. Dios mismo vino al mundo, tomando forma del hombre y murió, cargando todos nuestros pecados. La Biblia dice, quitó el pecado del mundo. Él murió, derramando sangre por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Dios cumplió la eterna redención, el perdón de todos nuestros pecados para siempre por la sangre de Jesucristo. Esto es cosa más grande de Dios. No hay ninguna cosa más grande cumplir la salvación. Así que la Biblia primera de Timoteo 3:16 dice, leamos juntos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en
gloria. En esta palabra dice así: grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es grande. Y está explicando sobre qué es el misterio de la piedad. Explica lo siguiente así: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora esta palabra, ¿de quién explica? ¿De quién explica? Esta palabra, ¿a quién se refiere? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A quién se refiere? Jesús. Dios cumplió la salvación eterna, el perdón eterno, la eterna redención a través de Jesucristo. Si es así, de nuestra parte, siendo pecadores, ¿qué cosa es más grande? A cada uno de nosotros, ¿qué cosa es más grande? ¿Qué cosa es más importante? El recibir la salvación que Dios cumplió, cosa más grande. Hay que recibir la salvación. La salvación es grande. Solo grande no es así. La salvación es tan grande. Hebreos capítulo 2 vamos a buscar. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Hebreos 2, versículo 3 y 4. Vamos a leer juntos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación grande? No es así, salvación tan grande. Quiere decir que no hay ni una cosa más grande que la salvación que Dios cumplió, Dios hizo para cada uno de nosotros. Ya cumplió la salvación. Hay que creer en Jesús. Hay que creer en el Evangelio que testifica a Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Después de cumplir la salvación, ahora, ¿Dios está descansando? ¿Qué les parece? ¿El Espíritu Santo, Dios, está descansando? No es así. Ahora,
Dios está trabajando mucho. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo del Señor, el cuerpo espiritual del Señor. Se llama la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia es una casa espiritual de Dios, morada de Dios. ¿Para qué? Para llevar al cielo. Para decirles de otra manera, la iglesia está edificándose por predicar el Evangelio. Esto es la cosa de Dios. El trabajo del Dios Espíritu Santo. Vamos a ver la Biblia, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22, 23. Esta palabra nos enseña que la iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia verdadera es el cuerpo del Señor. Versículo 22, 23 de capítulo 1 de Efesios. Leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dijo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el versículo 22, última parte dice, todas las cosas a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Es su cuerpo. Hay que entender, hermanos, la iglesia verdadera. La iglesia que predica el evangelio verdadero, de esta manera está salvando a las almas perdidas. Es la iglesia verdadera. Para decirles de otra manera, es el cuerpo del Señor. El cuerpo de Jesucristo. Jesucristo. Y también en la iglesia, Dios Espíritu Santo hace la buena obra por medio de salvar las almas. Quiere decir que ahora el Espíritu Santo, Dios está edificando, construyendo casa de Dios, cuerpo del Señor. ¿Para qué? Para llevar al cielo. Por eso capítulo 2, versículo 20 a 22 dice así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. 21-22, leamos juntos. En quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En esta palabra, vosotros, ¿a quién se refiere? Vosotros sois los cristianos salvos. Vosotros sois los que recibieron la salvación. En esta palabra, el templo santo en el Señor, en el versículo 21, también 22, dice, para morada de Dios. Para morada de Dios. ¿A qué se refiere? La iglesia.
la iglesia, los cristianos salvos. Ahora los cristianos salvos están edificándose como el templo de Dios. Y algún día el Espíritu Santo va a llevar a la iglesia verdadera al cielo para ver al Señor. Antes de aparecer el anticristo. De todos modos, la Biblia dice, ahora Dios está edificando su iglesia, su cuerpo, para llevar al cielo. Nosotros estamos aquí. Estamos aquí. La iglesia que nosotros permanecemos es muy importante. En el tiempo del Antiguo Testamento, en la época de Salomón, él edificó el templo de Dios. ¿Pasando cuántos años? 7 años. Durante 7 años, el pueblo de Israel edificó, construyó el templo de Dios. Pero después de ascensión del Señor, hasta ahora, Dios está edificando el cuerpo del Señor, la iglesia, pasando 2000 años. Pasando 2000 años. Pasando 2000 años, la iglesia está edificándose como cuerpo del Señor, como templo de Dios. Es importante la iglesia. Por medio de predicar el Evangelio, predicar salvar a las almas perdidas, la iglesia está edificándose. Nosotros estamos aquí. ¿Hay nuestro trabajo o no? Todos los salvos tienen la responsabilidad. Tiene trabajo. Es más importante. En la época de Cristo, Jesús dijo, algún día, después de ir a mi Padre, ustedes podrán hacer cosa más grande que yo. La Biblia dice. Leamos juntos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es la palabra de Jesús. Es la palabra del Señor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí dice, letra roja, él las hará también, y aún mayores hará. En esta palabra, mayor. ¿Qué creen que significa? Mayor. Cosa más grande. Los cristianos salvos hacen la obra, la cosa más grande que Jesucristo. Hace 2000 años, cuando Jesús vino al mundo en la tierra de Israel, Jesús curó a los enfermos. A veces salvó a los muertos. Y cumplió la salvación, el perdón de todos nuestros pecados. Los discípulos, los apóstoles, ellos predicando el Evangelio, ellos salvaron
a muchas almas perdidas. Ellos salvaron muchas almas perdidas. ¿Es cosa más grande o no? Es cosa más grande. Es cosa más grande. En caso de apóstol Pablo, él dedicó toda su vida, hasta su vida, para hacer cosa más grande. Es el salvar las almas, predicar el Evangelio. Como les dije, la predicación significa el salvar las almas. Las almas. Esto es el testimonio de apóstol Pablo. Leamos juntos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabo mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es el testimonio tan grave, ¿no es así? Es el testimonio tan grave. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué dice así? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué tan grande es cosa de predicación? Es tan grande. Por eso en la época de los apóstoles, en aquel tiempo, a los ojos de Dios, de parte de Dios, los apóstoles, los discípulos, los cristianos salvos, ellos eran protagonistas de la historia. ¿Quién cree que es protagonista? A los ojos de Dios. En aquel tiempo, los evangelistas, por ejemplo, Pablo, Pedro, los discípulos, los cristianos salvos, que llevaban bien la vida cristiana con toda su vida, ellos eran protagonistas en la historia. Ahora también, hermanos. Como sabemos muy bien, la ciudad de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, fue destruida con fuego. No sé si ustedes sepan por qué estas ciudades fueron destruidas. ¿Por el pecado? ¿Por el pecado adulterio? A veces sí, pero no es así. ¿Por qué? Porque si en esa ciudad, si 10 justos, si 10 hombres que creyeron en Dios hubieran estado ahí, esa ciudad no hubiera destruido. ¿No es así? La Biblia dice que sí. Vamos a buscar la Biblia, Génesis capítulo 18. Génesis. Génesis capítulo 18, versículo 26. Génesis capítulo 18,
versículo 26. Yo les voy a leer algunos versículos. Versículo 26 dice, entonces respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos. Respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. De versículo 29 dice, y volvió a hallaré y dijo, quizá se hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablaré, quizá se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré ahí 30. Y dijo, he aquí, ahora que yo he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallarán ahí 20. ¿No la destruiré? Respondió por amor a los 20. 32, leamos juntos. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizá se hallarán allí 10, no la destruiré. Respondió por amor a los 10. Hermanos, ¿qué les parece? Viendo esta palabra, leyendo esta palabra, ¿qué es lo que viene a la mente? ¿Quién guarda la ciudad Sodoma? ¿Quién guarda la ciudad Sodoma Gomorra? ¿Policía? ¿Ejército? No es así. ¿Jefe de municipio? No es así. 10 justos. 10 hombres de Dios. En aquel tiempo, en la época de Sodoma, en aquel tiempo, delante de Dios, ¿quién es? ¿Quién era protagonista? 10 justos. Como yo les dije, si 10 justos hubieran estado ahí, no hubiera destruido. ¿No es así? ¿Cómo no? Sí, hermano. Sí. En aquel tiempo, 10 justos eran protagonistas. La historia delante de Dios. También al ver la Biblia, Jeremías capítulo 5, versículo 1, la ciudad de Jerusalén fue destruida. ¿Por qué? Porque no había un justo. No había un justo. Por eso fue destruida. En aquel tiempo, un justo era protagonista. Aún siendo ahora también, Dios está buscando a los que bloquean el juicio de Dios, la destrucción de Dios. Ahora Dios está buscando a los que predican el evangelio, salvan a las almas perdidas. Ahora Dios está buscando a los que bloquean su juicio, su destrucción. Vamos a ver la Biblia, Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Versículo 29, 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 29 y 30. 29, 30, leamos juntos. El pueblo de la tierra usaba a opresión y cometía robo al afligido y menosprecioso,
hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor en la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces yo voy a destruir. Es la palabra de Dios. Versículo 30 dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Tal como dice esta palabra, ahora también, hermanos, con todo su corazón, Dios está buscando a los cristianos salvos que predican el Evangelio y bloquean el juicio de Dios. Durante 2000 años, por matar a Jesucristo, los israelitas fueron dispersados por todo el mundo y fueron asesinados durante 2000 años. Esta tribulación es una figura, una sombra del infierno. Por rechazar a Jesucristo, durante 2000 años, Israel ha recibido gran castigo. Entonces, a través de no creer en Jesús como Salvador, ¿qué va a pasar? Ellos van a ir al infierno, el castigo eterno. En nuestro tiempo, ¿quién creen que es protagonista de la historia? Ellos son los que conocen la respuesta a la vida. La respuesta a la vida. Los que conocen la llave de entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes son? Los salvos. Los que recibieron la salvación. Entonces los salvos, hermanos, nosotros tenemos que colaborar. ¿Para qué? Para salvar a las almas perdidas. Es cosa más grande, es cosa más grande. Hay que colaborar. Somos colaboradores. ¿Para qué? Para cumplir cosa más grande. Entonces Dios llamó a cada uno de nosotros para cumplir su obra tan grande, su cosa tan grande. Romanos 8, leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De entre los bienes, ¿qué bien es más grande? ¿Qué bien? ¿Cuál bien es más grande? El salvar las almas. El salvar las almas. Porque el alma tiene el destino eterno. El alma tiene el destino eterno. El alma es más importante. Entonces, el salvar las almas perdidas, la cosa es más grande, más grande. De esta manera, para cumplir esto,
hay que colaborar. Algunos hombres, especialmente en la iglesia presbiteriana, algunos creyentes dicen así: está bien que no prediquen el evangelio diligentemente. ¿Por qué? Porque Dios ya predestinó a los que iban a recibir la salvación. Ya Dios predestinó a los que iban a ir al cielo. Entonces está bien que no prediquen el evangelio fuertemente ni diligentemente. Dicen así. ¿Qué les parece? ¿Es la palabra correcta? Si la palabra de ellos es correcta, ¿necesita retiro? ¿Necesita el seminario de la Biblia? ¿Necesita predicar el evangelio? No, no sirve nada. Si ellos creen como esto, ellos no pueden entender ni interpretar la Biblia general. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: Jesucristo, el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo, cargó el pecado del mundo. Todos los hombres no tienen pecado de ir al infierno, porque Jesucristo cargó pecado del mundo. Y Dios dice: quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo? Por medio de conocer la palabra de la verdad y el evangelio. Muchas personas están equivocados acerca de predestinación de Dios. La predestinación que Dios habla es Cristo. Antes de fundación del mundo, Dios ya predestinó. Salvador es Cristo. Y la multitud de recibir la salvación por la fe. Dos cosas. Primero, el Salvador es Cristo. Otro, la iglesia, la multitud de recibir la salvación. Toda la Biblia dice así. Solo dos cosas. Pero la clave es la fe. Vamos a ver la Biblia, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, de versículo 3 a 7, yo les voy a leer esta palabra. Leyendo esta palabra con sus ojos, hay que pensar el significado de esta palabra, especialmente sobre la predestinación. ¿Dios de qué predestinó antes de fundación del mundo? De versículo 3, yo voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Tal como dice esta palabra, antes de la fundación del mundo, Dios acerca de dos cosas predestinó en Cristo, en Jesucristo, en el amado, para salvar todas las almas. Dios predestinó a Jesucristo como Salvador, único Salvador. Y los que recibieron la salvación, ellos están en la iglesia. Iglesia significa la multitud de recibir la salvación. Entonces, para entrar en la predestinación que Dios estableció, necesita la fe. Necesita la fe. Entonces, versículo 13, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice en él. En él significa en Cristo, en Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Habiendo creído en él. Para entrar en la predestinación que Dios estableció antes de fundación del mundo, necesitamos la fe verdadera hacia Jesucristo, Nosotros ya entramos en la iglesia que Dios predestinó. No solo nosotros queremos, nuestros queridos, nuestra familia, nuestros conocidos, ellos también tengan que entrar en el reino de Dios, en la iglesia que Dios predestinó en la eternidad. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad o no. Nosotros tenemos el papel o no. Tenemos papel. Tenemos la responsabilidad. Como les dije, algunos creyentes dicen, no necesita que prediquen el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ya predestinó a los que iban a ir al cielo. Para decirles de otra manera, Dios predestinó a los que iban a ir al infierno. ¿Será? Es mentira. Es doctrina de Satanás. No es así. Dios quiere que los cristianos salvos traten de predicar el evangelio toda su corazón, toda su vida. Es el deseo de Dios hacia los salvos, para con iglesia verdadera. Entonces la Biblia, Proverbios capítulo 24, vamos a ver. Proverbios 24, Proverbios capítulo 24, versículo 11. Versículo 11.
Leamos juntos. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Es la palabra de Dios. Libra a los que son llevados a la muerte, al infierno. Salva a los que están en peligro de muerte. Peligro del infierno. Del infierno. Muchas almas están en peligro de muerte alrededor de nosotros, aun siendo nuestros queridos, aun siendo nuestra familia, mis padres, mis hijos, mis hermanos, ellos también están en peligro de la muerte. No hay responsabilidad, no hay papel de nosotros, ¿cómo no? Tenemos gran responsabilidad de salvar a las almas. La Biblia nos dice, leamos juntos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y afuera de tiempo, le dargue, le prende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, le dargue, le prende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué creen que significa esta palabra? Si los cristianos salvos predican el evangelio diligentemente, fuertemente, muchas almas recibirán la salvación o no. Claro que sí. Si no, no. Entonces, la vida de los salvos, la predicación de los salvos, ¿tiene que ver con el cielo o no? Tiene que ver con el cielo. Según la vida de salvos, según la predicación, según el predicar el evangelio de salvos, el tiempo, el día de la segunda venida de Jesús puede posponer. Puede posponer. Así que la Biblia, San Mateo capítulo 24, dice, nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué dice así? ¿Por qué la Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora? ¿Por qué dice así? Según la vida de los cristianos salvos, conforme a la predicación de los cristianos salvos, según su vida, Señor Jesucristo vendrá poco tarde, poco temprano. No sabemos. Quiere decir que los salvos, su vida tiene que ver con el cielo. Así que la Biblia dice así, leamos juntos, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Es palabra del Señor. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, nuestra vida tiene que ver con cielo o no. Sí, cielo. Esta palabra se refiere a que los cristianos salvos prediquen el evangelio o no. Prediquen el evangelio. Al ver la Biblia, Marcos capítulo 2, había hombres que tenían la fe hacia Jesús. Entonces ellos llevaron un paralítico. ¿A quién? A Jesucristo. Jesús curó ese paralítico, diciendo así. La Biblia dice, viendo la fe de ellos, Jesús curó a paralítico. En este acontecimiento, ¿había papel de los creyentes o no? Sí. Había papel de los salvos. Ahora también tenemos papel, la responsabilidad. Nuestra vida se relaciona con cielo. Aquí dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a buscar la Biblia, San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20, de versículo 21 a 23. San Juan 20, de versículo 21 a 23. Juan 20, de versículo 21, yo les voy a leer. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. 23, leamos juntos. A quienes le remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retimidos. En el versículo 23 dice, a quienes le remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué creen que significa esta palabra? Hermanos, nosotros somos los que tienen la llave del cielo. Nosotros sabemos, conocemos muy bien acerca del Evangelio. La única manera de ir al cielo es el creer en Jesucristo. Nosotros sabemos la manera de creer en Jesús. Algunos congregantes, algunos, los que se congregan en la iglesia católica, muchos ahora tratan de hacer la buena obra para ir al cielo, para recibir la salvación. Nosotros no somos así. Ya tenemos la capacidad, el poder de entrar en el reino de Dios suficientemente por la sangre de Cristo.
Así que nosotros queremos vivir correctamente. Queremos hacer la buena obra. Queremos ser amables. ¿Para qué? Para invitar, para predicar la palabra de Dios. ¿No es así? Sí, hermano. Entonces, siendo cristianos salvos, tienen que vivir correctamente, rectamente. Hay que ser amable. Hay que hacer buena obra, hermanos. Como hijo de Dios. Como hijo de Dios. No para ir al cielo, sino hijo de Dios. Como predicadores. Como salvos. Como hijo de Dios. Veamos juntos. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Quiere decir que los hombres miran la obra, la vida de los salvos. Ellos miran las buenas obras de los salvos. Viendo esto, ellos llegan a tener el corazón de escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio con nuestra obra, nuestra actitud, nuestra postura. ¿Por qué nosotros tenemos que predicar? ¿Por qué? Porque hay infierno. Hay infierno. Hay cosa muy simple. Hay infierno eterno. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos la respuesta de ir al cielo? Tenemos que predicar el Evangelio. Debemos salvar las almas perdidas. Hay no solo cielo, no solo infierno, sino también hay cielo. Hay cielo. Hay que entrar en el reino de Dios. No solo nosotros, sino también nuestros queridos. Cuando pasen la muerte, cuando mueran, solo pueden confiar en Jesucristo. ¿No es así? Sí, hermano. Cuando mueran, cuando pasen la muerte, ¿en quién ustedes confían? ¿A quién? Solo es Cristo. Él murió por todos nuestros pecados. Derramó toda su sangre. Solo podemos confiar en Jesucristo. Entonces, la iglesia verdadera tiene que dar a luz al Hijo de Dios. La iglesia sin falta tiene que dar a luz Hijo de Dios. Al ver la Biblia, Salmos 127 dice, los hijos son herencia de Dios. Herencia de Jehová. ¿Qué creen que significa esta palabra? Vamos a leer juntos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
el dar a luz delante de Dios es muy importante. No sé si ustedes sepan, en la tierra de Israel, ¿qué es la pena? ¿Qué es la vergüenza más grande? En la tierra de Israel, en el pueblo de Israel, ¿qué es la vergüenza más grande? ¿Cuál era la pena más grande? No dar a luz. No engendrar sus hijos. No levantar descendencia. Eso era la vergüenza más grande. Entonces, en la época de Jesucristo, un día, los saduceos fueron a Jesús y le preguntaron así: oiga, maestro, mire, hubo 7 hermanos. El primero se casó con una mujer, pero él murió sin hijo. Por eso, según la ley, según mandamiento de Moisés, el segundo se casó con esa mujer. Tristemente, también, él murió sin dar a luz. Por eso el tercero y cuarto hasta el séptimo, todos sus hermanos, 7 hermanos, se casaron con la misma mujer. Entonces, cuando sea sin hijos, entonces cuando sea la resurrección, ella, esa mujer, ¿de quién mujer? ¿De quién esposa? Jesús, ¿qué dice? Ustedes se han confundido. Ustedes no saben, no conocen a Dios, ni la Biblia, dice. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22, de versículo 23. Yo les voy a leer algunos versículos. Ustedes pueden leer la misma palabra con sus ojos. De versículo 23 dice: aquel día vinieron a él, Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será esa mujer? Ya que todos la tuvieron. 29:30, leamos juntos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erais ignorando las Escrituras y el poder de Dios,
porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hermanos, otra ocasión vamos a aprender sobre la enseñanza de esta palabra. Pero hoy vamos a pensar una cosa. Tal como dice esta palabra, 7 hermanos se casaron con una misma mujer, pero sin hijo. ¿Ustedes pueden entender esta palabra con facilidad? ¿Esta palabra es correcta moralmente? Es muy difícil el entender esta palabra. ¿Por qué dice así? ¿Por qué 7 hermanos se casaron con una mujer? ¿Por qué? Versículo 29 dice así, diciendo maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Esto es la causa, es la razón. Hermano, esta palabra, 7 hermanos se casaron con una mujer. Pero esta palabra no es que hable de moral ni ética. En la tierra de Israel, el nacer un hijo significa el nacer de nuevo un alma en el mundo. Entonces, el nacer de nuevo un alma es cosa más grande en este mundo. Por eso, a través de este acontecimiento, Dios nos enseña la cosa más grande es el nacer de nuevo. Un alma. En la tierra de Israel, en aquel tiempo, a pesar de que tuviera todas las cosas, si no tenía hijo, no sirve nada. No tiene valor de vivir en este mundo. Lo mismo pasa. En este mundo, a pesar de que haya muchas almas, si no nace de nuevo, no sirve nada. Dios no tiene causa ni razón de sustentar la historia. Si las almas no reciben la salvación, Dios va a terminar esa historia. No sirve nada delante de Dios. ¿Por qué Dios nos permite este tiempo, este seminario, este retiro? ¿Por qué Dios nos permite esta oportunidad? Para salvar las almas perdidas. Para ganar almas que van a ir al cielo. Entonces, en la tierra de Israel, el dar a luz, nacer un hijo, significa el nacer de nuevo un alma. O sea, levantar descendencia de Dios. Bíblicamente, ahora nosotros estamos viviendo en el último tiempo. Si en nuestra vida, a través de nuestra vida, si un alma, si recibe la salvación, nosotros somos bienaventurados. Bienaventurados.
Vamos a leer juntos. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. La obra del justo es para vida, vida eterna. La obra de justo, el trabajo de justo, el papel de justo es para vida eterna. Para vida eterna. A partir de mañana tendremos seminario de la Biblia durante 5 días. Pero cada uno de nosotros tiene que pensar así. Este seminario es para mí. Este seminario que Dios permite es para mí. Cada uno de nosotros hay que confirmar su salvación. Hay que confirmar su salvación verdadera, conforme a la Biblia. Como yo les dije, ahora Dios también está haciendo cosa más grande en la iglesia. Desde mañana va a iniciar seminario de salvar las almas. Y también hay que invitar nuestros queridos, nuestros conocidos, para que ellos también nazcan de nuevo como hijo de Dios, Por eso cada uno de nosotros, todos nosotros, vamos a participar la cosa de Dios, la cosa más grande, por favor. Hoy hasta aquí vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por habernos salvado del infierno. En este lugar hay almas que aman y desean tu santa palabra y tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Tú nos permite, usted nos permite de tener seminario de la Biblia. Te pedimos que muchas almas asistan y aprendan tu palabra y reciban la salvación. De esta manera, nosotros estamos preparando. A cada uno de nosotros es muy débil, a veces es muy necio. Te pedimos que nos hagas entender tu voluntad. También queremos que muchas almas reciban la salvación a través de este seminario que inicia de mañana. Confiamos en el Espíritu Santo, todos. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos ama. Amén. Muchas gracias.